Una joven derramó vino en un desconocido sin saber que él era millonario. Días después, él terminó enamorándose de ella. El aire en el restaurante La Cúpula vibraba con una elegancia contenida. El tintineo de copas de cristal, los murmullos de conversaciones en voz baja y la tenue luz dorada de las lámparas colgantes creaban una atmósfera sofisticada, donde los invitados se movían con gracia entre mesas cubiertas de manteles de lino. Entre los meseros, Valeria Sánchez se apresuraba a atender una mesa de empresarios que reían animadamente después de haber brindado con vino tinto. Sentía la ligera presión en la espalda de su supervisora, quien siempre exigía que los empleados fueran invisibles, rápidos y eficientes. Valeria no tenía problemas con eso. A sus 24 años, estaba acostumbrada a moverse sin ser notada. Pero esa noche, el destino decidió hacerla visible. Con una bandeja equilibrada en una mano, llevando 2 copas de vino tinto para una mesa importante, Valeria giró bruscamente para evitar chocar con otro camarero. Su pie se deslizó apenas 1 milímetro en el suelo encerado y en un segundo que se sintió eterno, la copa en el extremo de la bandeja se inclinó demasiado. El vino carmesí voló en un arco perfecto antes de aterrizar directamente en la impecable camisa blanca de un hombre. El silencio fue instantáneo. Los murmullos y risas se extinguieron como una vela apagada por el viento. Todo lo que Valeria pudo ver fue el líquido oscuro extendiéndose sobre la tela cara, empapándola sin remedio. Cuando levantó la vista, su mirada se encontró con unos ojos fríos y oscuros que la observaban con una mezcla de sorpresa e indignación contenida. «¿Qué demonios?», murmuró el hombre mirando su camisa arruinada. Valeria sintió cómo su estómago se encogía. «Maldición». «Señor, lo lamento muchísimo», dijo de inmediato dejando la bandeja en la mesa más cercana y sacando una servilleta de su delantal. «Déjeme ayudarle a limpiar». «No». Su voz fue firme y helada cortándola en seco. La tensión en la sala se hizo más espesa. Algunas personas intentaban disimular su interés, mientras que otras miraban abiertamente la escena con curiosidad. Valeria se dio cuenta de que el hombre frente a ella no era un cliente cualquiera. Su presencia llenaba el espacio como si estuviera acostumbrado a ser el centro de atención. «Esto es ridículo». El hombre exhaló con frustración sacándose la chaqueta y lanzándola sobre el respaldo de su silla. Su mandíbula se tensó al evaluar la mancha en su camisa. «Señor, ¿puedo pagar la limpieza?» «No es necesario», otra vez con esa voz de hielo. Valeria empezó a irritarse. Sí, lo entendía. Había cometido un error, pero ¿realmente era necesario ese tono de superioridad? «De verdad lo lamento», repitió manteniendo la compostura, «pero no fue intencional. Si me permite, puedo traerle una toalla húmeda o... Lo que puedes hacer es moverte. Ya hiciste suficiente». El comentario encendió algo en su interior. Su orgullo, quizás. No iba a dejar que un hombre riquísimo la tratara como basura. «Por supuesto, señor, con su permiso». Forzó una sonrisa cortés y se alejó con la cabeza en alto. No volvió a mirarlo, pero sintió su mirada quemándole la espalda mientras se alejaba. Desde la mesa, Emiliano del Castillo la siguió con la mirada. No estaba acostumbrado a que alguien le sostuviera la mirada con tanta firmeza, mucho menos que lo desafiaran después de un error. «Vaya, eso fue inesperado». La voz de Rodrigo Montalvo, su socio, sonó divertida desde la otra esquina de la mesa. «¿Te acaban de derramar vino encima y no gritaste ni despediste a nadie?» Emiliano suspiró, tomando la copa intacta frente a él. «No vale la pena. Esa chica tiene carácter». Emiliano no respondió. Algo en la forma en que ella lo había mirado lo dejaba inquieto, como si lo hubiera desafiado sin necesidad de palabras. Sacudió la cabeza y se concentró en el tema de la noche. No volvería a pensar en ella, no valía la pena. Pero a pesar de sí mismo, su mirada volvió a buscarla una vez más. El sonido de la alarma sacudió la habitación oscura. Valeria apagó el despertador de un manotazo y enterró el rostro en la almohada. El día anterior había sido un desastre. No solo había cometido el peor error en su trabajo, sino que lo había hecho con el peor cliente posible. Suspiró recordando la expresión de desprecio de aquel hombre, Emiliano del Castillo. Qué arrogante había sido. Se obligó a salir de la cama y dirigirse al baño. La ducha caliente alivió un poco su tensión, pero la incomodidad seguía presente en su pecho. No era la primera vez que un cliente la trataba con indiferencia, pero algo en la mirada de ese hombre la había irritado más de la cuenta. No importaba. Ese trabajo no era su sueño.
solo un medio para llegar a su verdadero objetivo, convertirse en arquitecta. Cuando salió de su pequeña habitación, su madre ya estaba en la cocina preparando café. Mariana Sánchez, una mujer de mirada dulce y manos curtidas por los años de costura, le sonrió. ¿Cómo estuvo la noche en el restaurante? Valeria vaciló. No quería preocupar a su madre con tonterías. Lo mismo de siempre. Clientes ricos, comida cara y poco tiempo para respirar. Su hermano Gabriel entró a la cocina con su habitual energía matutina, despeinando su cabello oscuro mientras devoraba un pan dulce. ¿Y qué tal tu entrevista? Dijiste que ayer te iban a dar una respuesta. Valeria sonrió. Aún no me han dicho nada, pero tengo esperanzas. Llevaba semanas esperando la confirmación de un estudio de arquitectura reconocido donde había postulado como pasante. Trabajar ahí significaría un gran paso para su futuro. Justo cuando iba a tomar su café, su celular vibró sobre la mesa. Un número desconocido. ¿Aló? Buenos días, ¿la señorita Valeria Sánchez? Sí, soy yo. Le hablamos de Constructora del Castillo. Nos gustaría informarle que ha sido seleccionada para el programa de pasantía. ¿Podría presentarse hoy mismo para firmar su contrato? Valeria sintió que el corazón le daba un salto. Sí, claro. Después de recibir la dirección y la hora, colgó y miró a su familia con una expresión entre incrédula y emocionada. Me dieron el puesto. Mariana la abrazó con orgullo y Gabriel silbó divertido. Vaya, de mesera a arquitecta en entrenamiento. Nada mal. Valeria rió sintiéndose llena de esperanza. Hoy era un nuevo comienzo. Horas después, se encontraba frente al imponente edificio de la Constructora del Castillo. La estructura de vidrio reflejaba el cielo de la Ciudad de México y al entrar, la recepción era moderna y minimalista. Tomó aire y se acercó a la recepcionista. Buenos días, soy Valeria Sánchez. Tengo una cita para firmar mi contrato de pasantía. La mujer revisó su computadora y asintió. Suba al piso 25. La estarán esperando. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Valeria sintió un ligero nerviosismo. Este era el tipo de oportunidad que había estado esperando y no quería arruinarlo. Cuando llegó a la oficina indicada, una mujer de unos 40 años la recibió con una sonrisa profesional. Bienvenida, señorita Sánchez. Soy Lucía Romero, la jefa de Recursos Humanos. Vamos a revisar su contrato antes de que pase a conocer su equipo de trabajo. Firmar los papeles fue un proceso rápido, y Valeria escuchó con atención las normas de la empresa y su rol como pasante. Todo parecía ir bien, hasta que Lucía mencionó algo que la hizo fruncir el ceño. Tendrá la oportunidad de trabajar directamente en uno de nuestros proyectos más importantes, bajo la supervisión del CEO de la compañía. Valeria parpadeó. ¿El CEO? Sí, el señor del castillo. Pero no se preocupe, no es común que interactúe mucho con los pasantes. El estómago de Valeria se revolvió. ¿Del castillo? No podía ser. Antes de que pudiera preguntar más, Lucía la guió a una sala de conferencias donde estaban reunidos varios jóvenes, presumiblemente otros pasantes y algunos empleados de nivel medio. Aquí conocerá a parte del equipo. En breve vendrá el señor del castillo para una presentación rápida. Valeria apenas prestó atención a las presentaciones que siguieron. Su mente estaba atrapada en un pensamiento aterrador. ¿Y si Emiliano del Castillo era el mismo hombre del restaurante? Antes de que pudiera confirmar sus sospechas, las puertas se abrieron y un grupo de ejecutivos entró con paso firme. Y ahí estaba él, el mismo rostro de expresión seria, la misma mirada oscura, la misma presencia imponente, Emiliano del Castillo. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de él, y Valeria vio el instante exacto en que la reconoció. Sus cejas se arquearon, su expresión se endureció, y aunque rápidamente recuperó su compostura, Valeria pudo notar la sorpresa en su mirada. El ambiente en la sala cambió. Mientras Emiliano hablaba con otro ejecutivo, Valeria sintió la urgencia de desaparecer. ¿Qué hacía ahí? Su plan había sido trabajar duro y mantenerse en un perfil bajo, no volver a encontrarse con el hombre que la había mirado con desprecio la noche anterior. Pero cuando la presentación comenzó, Emiliano finalmente la miró directamente y sonrió. Una sonrisa que no era amable, sino calculadora. Bienvenidos al equipo. Estoy seguro de que trabajaremos juntos de manera interesante. Valeria sintió un escalofrío. Algo le decía que su pasantía sería mucho más complicada de lo que imaginaba. Valeria apenas podía concentrarse mientras tomaba notas durante la reunión. Cada palabra de Emiliano le sonaba como una prueba,
como si quisiera ver hasta dónde podía soportar su presencia sin quebrarse. ¿Por qué no había pedido trabajar en otro departamento? Pero ahora era demasiado tarde. Iba a tener que enfrentar su nuevo trabajo con Emiliano del Castillo, observándola de cerca. Cuando la reunión terminó, el resto de los pasantes se dispersó, algunos murmurando emocionados sobre los proyectos en los que trabajarían. Valeria intentó escabullirse sin llamar la atención, pero justo cuando alcanzaba la puerta, una voz firme la detuvo. «Sánchez, quédate un momento». Se detuvo en seco. ¿Por qué él tenía que llamarla justo ahora? Respiró hondo. Se giró con calma y encontró a Emiliano mirándola con su característica expresión impenetrable. «Sí, señor del Castillo», respondió con formalidad, ignorando el peso de su mirada sobre ella. Él cruzó los brazos y estudió su rostro por un momento antes de hablar. «Me gustaría ponerte a prueba desde el primer día». Un ligero murmullo de sorpresa se escuchó entre algunos empleados que aún estaban en la sala. Normalmente, los pasantes pasaban semanas aprendiendo antes de recibir una tarea importante, pero Emiliano parecía tener otros planes. «¿Algún problema?», preguntó él al ver su breve vacilación. «Ninguno», contestó ella con seguridad sosteniéndole la mirada. Emiliano esbozó una sonrisa apenas perceptible. «Bien, quiero que prepares un análisis detallado del proyecto Santa Elena, que es nuestra principal inversión en este momento. Necesito un informe completo con posibles mejoras y un enfoque en reducción de costos sin comprometer la calidad. Lo quiero en mi escritorio antes de las 6. Valeria sintió un leve escalofrío. Era su primer día. No solo tendría que leer y analizar un proyecto arquitectónico complejo en pocas horas, sino que además debía encontrar soluciones eficientes para optimizarlo. Cualquier otra persona habría protestado, pero ella no lo haría. «Lo tendrá antes de las 6», respondió con determinación. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y salió de la sala, sintiendo aún la mirada de Emiliano clavada en su espalda. La jornada transcurrió con una velocidad abrumadora. Valeria se sumergió en los documentos del proyecto Santa Elena, una urbanización de lujo en las afueras de la ciudad. Pasó horas revisando planos, informes de costos y materiales, anotando cada detalle que pudiera optimizarse. Sabía que Emiliano esperaba que fracasara, que se rindiera o que entregara algo mediocre, pero ella tenía otros planes. Cuando el reloj marcó las 5:30, había terminado. Ajustó el documento, lo revisó minuciosamente y se dirigió a la oficina de Emiliano. Tocó la puerta y esperó. «Adelante». Entró con paso seguro y dejó el informe sobre su escritorio. Emiliano levantó la mirada de la pantalla de su computadora y arqueó una ceja al ver la carpeta. «¿Ya terminaste?» «Sí». Él tomó la carpeta con lentitud, la abrió y comenzó a revisar. El silencio en la oficina se alargó mientras pasaba las páginas, su mirada recorriendo cada línea con detenimiento. Valeria se mantuvo firme, sin moverse ni demostrar nerviosismo. Sabía que había hecho un buen trabajo. Finalmente Emiliano cerró la carpeta y apoyó los dedos sobre la tapa entrelazándolos. «No está mal, un cumplido escueto, pero un cumplido al fin y al cabo». «Pero», continuó él, «hay un detalle que pasaste por alto». Se inclinó hacia adelante y señaló un párrafo en su informe. «Aquí sugieres reducir costos en la cimentación, utilizando concreto reciclado en ciertas áreas. Es una opción viable, pero no tomaste en cuenta que el terreno de Santa Elena es inestable en algunas zonas. ¿Qué pasaría si usáramos ese material en un área con alto riesgo de asentamientos?» Valeria frunció el ceño. Había analizado los costos y la estructura, pero no había considerado la geología del terreno con suficiente detalle. Apretó los labios y asintió. «Tiene razón». Él pareció sorprendido por su respuesta. «No muchos admiten sus errores tan rápido». «No es un error, es una oportunidad de mejora. Aprendí algo nuevo hoy». Por primera vez, la mirada de Emiliano se suavizó apenas. Un destello de aprobación cruzó fugazmente sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó. «Quiero que hagas un nuevo análisis con ese factor en cuenta. Y quiero verlo mañana en la mañana. Lo tendrá en su escritorio antes de las 8. Emiliano se quedó en silencio por un momento, observándola con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera intentando descifrarla. «Bien, puedes irte». Valeria asintió y salió de la oficina sin prisa. Cuando la puerta se cerró tras ella, Emiliano dejó la carpeta sobre la mesa y apoyó la espalda en su silla, exhalando. Esa mujer era diferente. La mayoría de los pasantes que él había conocido se habrían quejado, habrían pedido más tiempo o se habrían rendido.
Pero Valeria no. Ella había aceptado el desafío sin dudar y aunque cometió un pequeño error, su análisis había sido sólido. Por alguna razón, eso le resultaba intrigante. Sin darse cuenta, sonrió. Esto iba a ser interesante. A la mañana siguiente, Valeria llegó temprano a la oficina con el informe corregido. Lo había revisado 3 veces, asegurándose de no dejar ningún detalle sin cubrir. No iba a darle a Emiliano la satisfacción de encontrar otro error. Entró en el edificio con paso seguro, saludó a algunos compañeros y se dirigió al elevador. Su estómago se revolvía con una mezcla de anticipación y nerviosismo, pero se negaba a demostrarlo. No importaba lo que Emiliano intentara, no la haría dudar de sí misma. Cuando llegó a su escritorio, dejó su bolso en la silla y revisó rápidamente sus correos electrónicos. Nada urgente, lo que significaba que tenía tiempo para entregarle el informe en persona. Se puso de pie, tomó la carpeta con seguridad y caminó hacia la oficina del CEO. Tocó 2 veces antes de escuchar su voz firme desde dentro. «Adelante». Valeria abrió la puerta y lo encontró sentado detrás de su escritorio, hojeando algunos documentos. Sus ojos oscuros se alzaron hacia ella, observándola con detenimiento, mientras ella se acercaba y dejaba la carpeta sobre la mesa. «Aquí está el informe corregido». Emiliano tomó la carpeta sin apurarse y la abrió. Valeria se quedó de pie, esperando su reacción mientras él leía. Pasaron varios segundos en los que él no dijo nada. Solo revisaba página tras página con el ceño ligeramente fruncido. Finalmente cerró la carpeta y la miró. «Mucho mejor», dijo con voz neutra. «Consideraste los factores geológicos y ajustaste la propuesta de reducción de costos sin comprometer la seguridad estructural». Valeria sintió una pequeña satisfacción interna, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «Gracias». «Sin embargo», añadió Emiliano recargándose en su silla, «quiero ver cómo te desempeñas bajo presión». Valeria levantó una ceja. «¿Bajo presión?» Él sonrió apenas. «Sí, tengo una reunión en 30 minutos con inversores interesados en el proyecto Santa Elena. Quiero que prepares una presentación breve explicando las optimizaciones de costos que planteaste». Valeria sintió un pequeño escalofrío. Una cosa era hacer un informe técnico y otra muy diferente era presentarlo ante un grupo de inversores de alto nivel. Pero no iba a titubear. «Está bien», respondió con seguridad. «Lo tendré listo». Emiliano la observó con una mirada intensa antes de asentir. «Te veré en la sala de conferencias a las 10. No llegues tarde». Valeria no perdió tiempo. Salió de la oficina y fue directo a su escritorio, encendiendo su computadora y comenzando a estructurar su presentación. Sabía que Emiliano la estaba desafiando, que quería ver si se quebraba, pero no iba a darle ese gusto. Cuando el reloj marcó las 10:05, tomó su laptop y caminó hacia la sala de conferencias. Respiró hondo antes de entrar y encontró la habitación ya ocupada por varios hombres de traje y corbata. Emiliano estaba sentado en la cabecera de la mesa, con su usual porte imponente. Cuando la vio entrar, hizo un gesto sutil para que tomara su lugar junto a él. «Señores», dijo Emiliano con voz firme, «les presento a Valeria Sánchez, parte de nuestro equipo de arquitectura. Ella ha estado trabajando en una optimización para el proyecto Santa Elena, y creo que es mejor que se los explique en persona». Valeria sintió todas las miradas sobre ella, pero se mantuvo firme. Sabía de lo que hablaba. Encendió la pantalla y comenzó a exponer con claridad. Explicó las modificaciones que había realizado, el ahorro en costos sin comprometer la calidad, las mejoras en sustentabilidad y los beneficios a largo plazo. Se aseguró de hablar con seguridad, sin apresurarse, sin dudar. Cuando terminó, miró a los inversores. Hubo un breve silencio antes de que uno de ellos sonriera y asintiera. «Interesante propuesta. Me gusta que busquen opciones eficientes sin sacrificar calidad». Emiliano no dijo nada, solo la miró de reojo con una expresión indescifrable. «Parece que tienen a alguien competente en su equipo». «Del Castillo», comentó otro inversor con aprobación. «Sí», dijo Emiliano sin apartar la mirada de ella. «Lo parece». Cuando la reunión terminó, Valeria recogió sus cosas y se dispuso a salir, pero Emiliano la alcanzó antes de que pudiera irse. «Buen trabajo, Sánchez». «Gracias». Por primera vez, vio algo diferente en sus ojos. No era burla, no era arrogancia, era algo más profundo, algo que no pudo descifrar en ese momento. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, una voz femenina interrumpió el momento. «Emiliano,
Valeria giró la cabeza y vio a una mujer alta y elegante entrando en la sala con una sonrisa calculada. Camila Rojas. Los ojos de Emiliano se endurecieron levemente. «Camila, no esperaba verte aquí. Solo pasaba a saludarte», respondió ella con un tono dulce pero peligroso. Luego miró a Valeria con interés. «¿Y quién es ella?» Valeria sintió una tensión en el aire. No necesitaba que nadie le dijera que esa mujer era alguien importante en la vida de Emiliano. «Valeria Sánchez, arquitecta en entrenamiento», respondió ella con profesionalismo sin perder la compostura. Camila la miró de arriba a abajo antes de sonreír con aparente amabilidad. «Ah, qué interesante. Es raro verte trabajar tan de cerca con alguien tan nueva». El comentario fue sutil, pero Valeria entendió la indirecta. «Valeria es competente en su trabajo», respondió Emiliano con frialdad. Camila soltó una ligera risa. «Por supuesto. Bueno, no quiero interrumpir, solo quería verte. Deberíamos cenar pronto, Emiliano, como en los viejos tiempos». Emiliano no respondió de inmediato. Valeria sintió un ligero nudo en el estómago, sin entender por qué. «Veremos», dijo él simplemente. Camila le lanzó una última mirada a Valeria antes de marcharse con la misma elegancia con la que había entrado. Cuando se quedó sola con Emiliano, Valeria sintió que él la observaba de nuevo. «Ignórala», dijo él finalmente. «Camila puede ser persistente». «No me preocupa», respondió Valeria con naturalidad. Emiliano esbozó una media sonrisa. «Bien, vuelve al trabajo, Sánchez». Valeria salió de la sala con una sensación extraña. Había algo en la presencia de Camila que le inquietaba, y por alguna razón tenía la sensación de que no sería la última vez que se cruzaban. Esa tarde, Emiliano llegó a su despacho y sin darse cuenta pensó en Valeria. Había demostrado ser más fuerte de lo que esperaba, pero lo que más le sorprendía era que en vez de irritarlo, le generaba una curiosidad peligrosa. Pasó las siguientes horas revisando contratos y finanzas, intentando ignorar la sensación persistente de que Valeria Sánchez estaba logrando meterse en su cabeza de una manera que no comprendía. Nunca había sentido la necesidad de analizar tanto a alguien como lo hacía con ella. No era solo por su actitud desafiante, ni por su evidente talento, sino porque en su mirada había algo diferente. Cuando su secretaria entró para recordarle una cita en su agenda, Emiliano la miró con extrañeza. ¿Cita? ¿Cuál? La visita al proyecto social en Santa Fe. La Fundación Esperanza está esperando su confirmación. Santa Fe, un proyecto que la constructora del castillo patrocinaba hacía años, pero que Emiliano nunca había visitado personalmente. Solía enviar a alguien de su equipo, pero algo lo hizo cambiar de opinión en ese momento. «Diles que sí, voy en una hora». Cuando la secretaria salió, Emiliano tomó su celular y abrió el directorio interno de empleados. Deslizó el dedo hasta encontrar un nombre: Valeria Sánchez. «¿Por qué no?». Marcó su extensión y esperó. «¿Sí?». Su voz sonó firme, pero pudo notar una ligera sorpresa. «Prepárate. Vamos a visitar un proyecto en Santa Fe. Te espero en la entrada en 20 minutos». «¿Perdón? ¿No escuchaste?». «Sí, pero ¿por qué yo?». «Porque quiero ver cómo piensas más allá de los papeles. No me hagas repetirlo». Antes de que ella pudiera responder, Emiliano colgó y sonrió para sí mismo. «Veamos qué más tienes, Sánchez». Cuando llegó a la entrada del edificio, Valeria ya lo esperaba con una expresión neutra, pero Emiliano reconoció el brillo de curiosidad en sus ojos. Subieron a la camioneta y el trayecto transcurrió en un silencio tenso. Valeria miraba por la ventana y él, sin saber por qué, se encontró observándola de reojo más de una vez. Cuando llegaron al lugar, Emiliano vio un mundo completamente distinto al suyo. El proyecto social estaba ubicado en una zona más humilde de Santa Fe, donde las calles no tenían la pulcritud de los barrios donde solía cerrar negocios millonarios. Las casas estaban en diferentes estados de conservación, algunas a medio construir, otras con techos improvisados. Sin embargo, en el ambiente había vida. Bajaron del coche y fueron recibidos por doña Elena, la encargada del centro comunitario. «Señor del Castillo», saludó la mujer con cortesía pero sin servilismo. «No esperábamos verlo en persona». «Cambio de planes», respondió él con una leve sonrisa. «Es un placer tenerlos aquí. ¿Y usted cómo se llama, señorita?» «Valeria Sánchez», respondió con una sonrisa más cálida. Doña Elena asintió y los invitó a recorrer el lugar. Explicó que la fundación apoyaba a niños y familias en situación vulnerable, proporcionando educación, alimentos y asistencia médica. Emiliano escuchó con atención,
Pero lo que más le llamó la atención no fue el discurso de la mujer, sino la manera en que Valeria se integraba al ambiente con naturalidad. Mientras él se mantenía en el fondo, ella se agachaba para hablar con los niños, les sonreía y hacía preguntas con un interés genuino. Los pequeños la rodeaban con entusiasmo, algunos tomándola de la mano, otros riendo con su presencia. Era como si perteneciera allí. «Parece que tiene experiencia con niños», comentó doña Elena con una sonrisa. «Mi hermano menor», explicó Valeria riendo mientras un niño le enseñaba un dibujo. «Sé lo que es cuidar de alguien». Emiliano sintió algo en su pecho que no supo identificar. Nunca había visto ese lado de ella. Siempre la había percibido como una mujer determinada, desafiante, enfocada en sus objetivos. Pero aquí, en este lugar, parecía otra persona. «Del castillo, ¿por qué tan callado?», preguntó doña Elena sacándolo de sus pensamientos. Él parpadeó y aclaró la garganta. «Solo estoy observando». Doña Elena le dedicó una mirada analítica antes de sonreír. «Está viendo más de lo que cree». Emiliano no respondió, pero aquellas palabras quedaron en su mente. Más tarde, cuando el recorrido terminó, Valeria estaba conversando con algunos voluntarios sobre ideas para mejorar las instalaciones. Emiliano, sin planearlo, se encontró escuchándola con atención. «Si optimizamos el uso de los materiales reciclados y conseguimos apoyo para mejorar los accesos, podemos hacer mucho con poco presupuesto», dijo ella con entusiasmo. «No siempre es cuestión de dinero, sino de encontrar soluciones inteligentes». Emiliano apoyó los brazos sobre su pecho y la observó con más interés. «Hablas como si fueras una de las responsables del proyecto». Valeria se giró hacia él y sonrió. «Solo hablo como alguien que quiere ayudar». Por primera vez Emiliano vio algo en ella que lo desarmó. No había intereses ocultos, no había ambiciones desmedidas, solo una mujer con un propósito. Cuando salieron del centro comunitario, el sol ya estaba bajando. Valeria se estiró y respiró hondo antes de mirarlo. «¿Y bien? ¿Bien qué? ¿Valió la pena salir de su burbuja de lujo por un día?». Emiliano la miró fijamente antes de responder. «Tal vez». Ella rió sin esperarlo. «Eso es un avance». Subieron al coche y por primera vez el silencio no se sintió tenso, sino cómodo. Mientras Emiliano conducía de regreso, no pudo evitar robarle una mirada de vez en cuando. Algo le decía que Valeria Sánchez no solo estaba cambiando su percepción del trabajo, también estaba cambiando algo dentro de él. Esa noche, Valeria llegó a casa sintiéndose diferente. Había algo en Emiliano del Castillo que la desconcertaba. No era solo su manera de desafiarla, sino la forma en que había reaccionado en el proyecto social, como si algo en él estuviera cambiando. Se quitó los zapatos en la entrada y dejó su bolso en la silla antes de dirigirse a la cocina, donde su madre terminaba de guardar algunos platos. «Llegas tarde», comentó Mariana sin mirarla, aunque su tono no era de reproche sino de costumbre. «Tuve que visitar un proyecto de la empresa», respondió Valeria mientras servía un poco de agua y bebía un largo trago. «Fue interesante». «¿Un proyecto social?», preguntó Mariana con una ligera sonrisa. «No pensé que en esa empresa se preocuparan por algo así». Valeria sonrió con ironía. «Yo tampoco». Antes de que pudiera continuar la conversación, Gabriel entró en la cocina con el celular en la mano y una expresión de concentración en el rostro. «Val, estuve investigando algo». «¿Algo sobre qué?». «Sobre papá». Valeria sintió un ligero escalofrío. Hacía mucho que no hablaban de su padre. «Gabriel, ya hemos discutido esto». «Lo sé, pero encontré algo que tal vez te interese». Valeria dejó su vaso sobre la mesa y cruzó los brazos. «Está bien, dime». Gabriel se sentó y deslizó el celular sobre la mesa, mostrando una vieja noticia de periódico digital. «Encontré un artículo sobre la quiebra de la empresa de papá. ¿Recuerdas que siempre nos dijeron que todo se vino abajo por una mala inversión? Bueno, aquí dicen que en realidad hubo una jugada sucia de una empresa más grande que lo aplastó financieramente». Valeria frunció el ceño y se inclinó para leer la pantalla. El artículo hablaba de cómo pequeñas constructoras habían sido absorbidas o eliminadas del mercado por grandes corporaciones con conexiones políticas. Y en un párrafo específico vio un nombre que le resultó extrañamente familiar. Fernando del Castillo, presidente de Constructora del Castillo, lideró una serie de movimientos financieros que dejaron fuera de competencia a pequeñas empresas locales, asegurando su monopolio en el sector. Valeria sintió una punzada en el pecho, pero no entendía por qué.
Fernando del Castillo, repitió en voz alta. Gabriel asintió. No lo había escuchado antes, pero investigué un poco más y resulta que su empresa estuvo detrás de la desaparición de varias constructoras pequeñas, incluida la de papá. Valeria intentó procesar la información. ¿Cómo estás tan seguro? Gabriel deslizó la pantalla nuevamente y mostró otra noticia. Aquí, un documento filtrado de hace años menciona una serie de contratos fraudulentos que obligaban a las empresas más pequeñas a vender por precios irrisorios o simplemente las dejaban sin opciones. Papá intentó mantenerse firme, pero al final no pudo competir. Valeria sintió que la habitación se hacía más pequeña. Algo en ese nombre le provocaba una incomodidad latente. ¿Fernando del Castillo sigue en la empresa?, preguntó con voz tensa. Gabriel negó con la cabeza. No, se retiró hace unos años, pero su hijo es el CEO ahora. Las palabras golpearon a Valeria con un peso inesperado. ¡Su hijo! Un extraño presentimiento recorrió su cuerpo. ¿Cómo se llama su hijo? Gabriel revisó otra noticia y leyó en voz alta. Emiliano del Castillo. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Su cerebro tardó unos segundos en conectar los puntos, en comprender lo que eso significaba. Emiliano, el hombre que la había desafiado, el hombre que la había puesto a prueba sin piedad, el hombre que, sin saberlo, tal vez llevaba en su sangre la ruina de su familia. Val, ¿estás bien? La voz de Gabriel sonaba preocupada. Valeria pestañeó y asintió lentamente, aunque su cuerpo entero estaba tenso. Sí, solo que es mucha información de golpe. Lo sé, respondió su hermano con seriedad. Pero si ese hombre sigue al mando de la empresa, ¿no crees que deberíamos hacer algo? Valeria sintió un torbellino de emociones dentro de ella. No podemos acusarlo sin pruebas, dijo finalmente. Además, él no es su padre. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas. Gabriel resopló, pero se benefició de lo que su padre hizo. Valeria no respondió. Había algo dentro de ella que se negaba a ver a Emiliano como su enemigo, pero al mismo tiempo sabía que su relación con él jamás volvería a ser la misma. Esa noche, cuando se acostó en la cama, sus pensamientos no la dejaron en paz. No podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Y sin embargo, la idea de enfrentarlo la llenaba de algo más que indignación. Le provocaba un miedo que no sabía explicar. Porque Emiliano del Castillo ya no era solo su jefe. Ahora era la clave para desentrañar la verdad sobre la caída de su familia. A la mañana siguiente, Valeria entró a la oficina con la mente aún revuelta. No podía dejar de pensar en lo que Gabriel le había mostrado, pero tenía que actuar con inteligencia. No podía dejar que Emiliano sospechara nada, al menos no todavía. Se dirigió a su escritorio intentando mantener la compostura, pero sentía que cada paso que daba dentro de ese edificio pesaba más que nunca. Ahora, cada pared, cada documento, cada decisión tomada en esa empresa llevaba consigo la sombra de su pasado. Justo cuando estaba a punto de sentarse, una notificación en su correo la hizo fruncir el ceño. Era un mensaje de Emiliano del Castillo. Cenemos esta noche. Hay asuntos que discutir. Te recogeré a las 8. Valeria sintió un nudo en el estómago. Una cena con Emiliano. Respiró hondo. No podía permitirse dudar. Si había algo que aprender de Emiliano del Castillo, tendría que acercarse lo suficiente para descubrirlo. Cuando la noche llegó, Valeria se arregló con discreción. Un vestido negro sencillo, sin exageraciones, pero lo suficientemente elegante para un restaurante de alto nivel. No estaba segura de por qué se había esmerado en su apariencia más de lo necesario. Quizás era el simple hecho de que esa noche podía cambiar su perspectiva sobre Emiliano. A las 8 en punto, una camioneta oscura se detuvo frente a su edificio. No podía evitar sentir la adrenalina en su pecho mientras bajaba las escaleras y se acercaba al coche. Cuando abrió la puerta, Emiliano la observó con una mirada que no pudo descifrar. «Puntual, eso me agrada», dijo con su tono neutral de siempre. «No me gusta hacer esperar a la gente», respondió ella acomodándose en el asiento. El camino al restaurante fue silencioso al principio. Valeria sabía que Emiliano no era un hombre que hablaba sin razón, pero podía sentir su mirada sobre ella de vez en cuando. «¿Siempre invitas a tus empleadas a cenar?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Emiliano sonrió de lado. «No, solo a las que me intrigan». Valeria no supo qué responder a eso. ¿Él estaba insinuando que ella lo intrigaba? Cuando llegaron al restaurante,
un lugar exclusivo en una de las zonas más lujosas de la ciudad, un mesero los condujo a una mesa privada con vista a la ciudad. «Espero que no tengas problemas con la comida italiana», comentó Emiliano mientras tomaban asiento. «No tengo problemas con la comida en general». Él sonrió levemente. «Buena respuesta». El mesero trajo vino y tomaron sus primeras copas en silencio. Valeria lo observaba con atención, buscando cualquier gesto que delatara la verdad sobre él. Sabía que Emiliano escondía cosas, pero no sabía qué tanto. «¿Qué es lo que realmente quieres saber sobre mí, Valeria?», preguntó de repente, apoyando los codos en la mesa. Su nombre en sus labios la hizo estremecer. «¿Por qué crees que quiero saber algo sobre ti? Porque no dejas de analizarme». Valeria entrecerró los ojos. Era peligroso. Emiliano era un hombre que notaba demasiado. «Solo estoy intentando entender cómo piensa mi jefe. ¿Y qué has descubierto hasta ahora? Que te gusta probar a la gente, que disfrutas ver quién se quiebra y quién no». Él sonrió. «Eso es cierto, pero tú no te has quebrado. Todavía». Emiliano inclinó la cabeza, divertido. «No creo que lo hagas». El mesero llegó con los platos, y por un momento la conversación quedó en pausa. Valeria tomó un bocado, pero su mente seguía analizando cada palabra que Emiliano decía. «¿Siempre fuiste así?», preguntó de repente. «Así como calculador». Emiliano tomó un sorbo de su vino antes de responder. «Los negocios no son para los ingenuos, Valeria». Ella mantuvo su mirada firme. «No te pregunté sobre los negocios, te pregunté sobre ti». Hubo un silencio. Por primera vez Emiliano pareció sorprendido. «No hablo mucho de mí, eso ya lo noté». Valeria esperaba que él cambiara el tema o se burlara, pero en lugar de eso, Emiliano dejó su copa sobre la mesa y la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. Crecí aprendiendo que si muestras debilidad, la gente se aprovecha de eso. Valeria sintió que por un breve momento, la barrera de Emiliano se había abierto. «¿Eso te enseñó tu familia?». Emiliano tardó un segundo en responder. «En cierto modo». Valeria sintió un peso en el aire. Quería preguntarle sobre su padre, sobre su pasado, sobre el hombre que había arruinado su familia, pero sabía que si lo hacía ahora, Emiliano se cerraría por completo. Así que sonrió levemente y cambió el tema. «Bueno, no me sorprendería que fueras así desde niño. Seguro eras el típico niño que nunca perdía en los juegos». Emiliano se relajó un poco y sonrió. «Siempre me gustó ganar. No me sorprende». La tensión disminuyó y la conversación fluyó con más naturalidad. Hablaron de viajes, de lugares que querían conocer, de arquitectura y de proyectos ambiciosos. Emiliano escuchaba con interés cuando Valeria hablaba sobre su pasión por la construcción sostenible. Por primera vez, la conversación entre ellos no era una batalla, sino un intercambio genuino. Cuando terminaron la cena y salieron del restaurante, Emiliano la acompañó hasta el coche con un silencio diferente, un silencio cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando llegaron al edificio de Valeria, ella estaba a punto de bajar cuando Emiliano habló. «Gracias por aceptar venir». Valeria lo miró sorprendida. «No tenías que agradecer». Hubo un momento de duda antes de que Emiliano dijera algo más, pero al final solo asintió y desvió la mirada. Valeria bajó del coche, sintiendo que la noche había cambiado algo entre ellos, pero aún no sabía si eso era bueno o malo. A la mañana siguiente, Valeria entró en la oficina con una extraña sensación de incertidumbre. No podía negar que algo había cambiado entre ella y Emiliano, pero antes de que pudiera procesarlo, una figura inesperada apareció en su camino. Camila Rojas, con una sonrisa afilada, la observaba con los brazos cruzados. «Necesitamos hablar, Sánchez». Valeria se detuvo. Su instinto le decía que cualquier cosa que saliera de la boca de Camila no sería algo bueno. La mirada de la mujer estaba cargada de una hostilidad bien disfrazada tras una fachada de cortesía. «Estoy ocupada», respondió Valeria con calma, sin dejarse intimidar. «Oh, no te preocupes», dijo Camila con una sonrisa fingida. «No te quitaré mucho tiempo, solo quiero darte un pequeño consejo». Valeria suspiró y cruzó los brazos. «Te escucho». Camila dio un paso más cerca, su perfume fuerte invadiendo el aire entre ellas. «No te confundas, Sánchez. Emiliano es un hombre que juega con la gente, y si crees que lo tienes intrigado, déjame decirte que no eres la primera ni la última que pasa por esto». Valeria mantuvo su expresión inmutable. «No me interesa su historial». «Debería interesarte», susurró Camila, su tono ahora más venenoso, «porque cuando se canse de ti,
simplemente te desechará como a todas las demás. Valeria sintió un ardor en la garganta, pero se negó a reaccionar. No le daría a Camila la satisfacción de saber que sus palabras la habían afectado. «Si ya terminaste, tengo trabajo que hacer», dijo con firmeza. Camila soltó una risa ligera. «No olvides esto, Valeria, no perteneces a este mundo». Con esas palabras, giró sobre sus tacones y se alejó con una elegancia ensayada. Valeria cerró los ojos por un momento, inhaló profundamente y dejó ir la tensión. No dejaría que Camila la afectara, pero algo en sus palabras se quedó flotando en su mente, como una espina clavada en su orgullo. Más tarde ese día, la empresa celebraba un evento importante con inversionistas y socios estratégicos. Valeria sabía que su presencia allí era más simbólica que necesaria, pero no podía evitar sentir una ligera incomodidad cuando llegó al lugar y vio a Emiliano rodeado de figuras importantes. Se movió con discreción, asegurándose de mantenerse en un segundo plano, hasta que una voz la hizo detenerse. «Valeria, qué sorpresa verte aquí». Giró y encontró a Camila sonriendo con un brillo malicioso en los ojos. A su lado, Rodrigo Montalvo, el socio de Emiliano, la observaba con una expresión de diversión. «No sabía que Emiliano invitaba a sus empleadas a este tipo de eventos», comentó Rodrigo con sorna. «Debe ser una nueva política de la empresa», añadió Camila fingiendo un tono inocente. «O tal vez la señorita Sánchez tiene un talento especial para subir de rango». El comentario hizo que algunos invitados cercanos voltearan con interés. Valeria comprendió de inmediato lo que Camila intentaba hacer: ridiculizarla, exponerla como si su presencia allí no tuviera mérito. «Trabajo en la empresa como cualquier otro empleado», respondió Valeria con calma. «No sé por qué eso les resulta tan sorprendente». Rodrigo soltó una carcajada. «Vamos, Valeria, no finjas que no sabes cómo funcionan las cosas aquí». «Exacto», añadió Camila dando un sorbo a su copa de champán. «Pero supongo que hay quienes no tienen problema en recibir ciertos beneficios especiales». Algunas personas cerca de ellos murmuraron, y Valeria sintió el calor subiendo a su rostro. No se trataba solo del insulto, sino de la forma en que lo estaban haciendo, asegurándose de que todos alrededor escucharan. Pero antes de que pudiera responder, una voz fuerte y fría interrumpió la conversación. «¿Algún problema?». El grupo se giró y encontró a Emiliano de pie, su expresión dura como el acero. Camila sonrió con suavidad. «Nada, querido, solo estábamos charlando con Valeria». «¿Charlando?», preguntó Emiliano con tono peligroso, porque desde aquí parecía otra cosa. Rodrigo levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. «Tranquilo, Emiliano, solo bromeábamos». Los ojos de Emiliano se oscurecieron. «No veo la gracia». El silencio que se formó en la sala fue inmediato. Valeria sintió su corazón latir con fuerza al ver cómo Emiliano daba un paso adelante, situándose a su lado de manera clara y deliberada. «Si alguno de ustedes cree que puede faltar al respeto a alguien de mi equipo, entonces tal vez deberían reconsiderar su relación con la empresa», dijo Emiliano, su voz lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Camila frunció los labios, y Rodrigo pareció incomodarse. «No hay necesidad de exagerar, Emiliano», dijo Camila con una sonrisa forzada. Seguro Valeria no se sintió ofendida. Emiliano giró el rostro hacia Valeria. «¿Te sentiste ofendida?». Valeria lo miró entendiendo lo que él estaba haciendo. Le estaba dando la oportunidad de defenderse, de marcar su posición. Enderezó la espalda y sostuvo la mirada de Camila. «No me afecta lo que digan personas que no significan nada para mí». La sonrisa de Camila se endureció y Valeria supo que había tocado un nervio. «Bien», dijo Emiliano con tono de aprobación. «Entonces el tema está cerrado». La tensión en la sala se disipó poco a poco cuando Emiliano tomó la copa de Valeria de la mesa y la llenó con champán. «Brindemos», dijo con una leve sonrisa, «por la gente que merece estar aquí». Camila fulminó a Valeria con la mirada antes de dar media vuelta y alejarse, seguida de un Rodrigo que claramente no quería seguir en la escena. Valeria soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y miró a Emiliano con cautela. «No tenías que hacer eso». Él la miró con intensidad. Sí, tenía que hacerlo. Por un momento, Valeria no supo qué decir. Algo en la forma en que Emiliano la miraba le decía que esto iba más allá de una simple defensa pública. Algo entre ellos estaba cambiando. Y por primera vez, Valeria no sabía si eso la asustaba o la emocionaba. Esa noche, cuando Valeria llegó a casa, Gabriel la estaba esperando con una expresión preocupada. «Val, encontré algo más.
algo que no podemos ignorar. Valeria sintió un escalofrío en la espalda. Desde que Gabriel había mencionado el nombre Fernando del Castillo, una parte de ella había intentado convencerse de que no había conexión entre Emiliano y la tragedia de su familia. Pero ahora, viendo la expresión tensa en el rostro de su hermano, supo que la verdad estaba a punto de golpearla de frente. «¿Qué encontraste?», preguntó con voz controlada, aunque su corazón latía con fuerza. Gabriel no dijo nada de inmediato. En su lugar tomó su laptop de la mesa y giró la pantalla hacia ella. «Mira esto». Valeria se inclinó y vio un escaneo de documentos antiguos, contratos, correos electrónicos filtrados y reportes financieros. Su mirada recorrió los archivos, tratando de entender lo que estaba viendo. «Son documentos que encontré en foros antiguos de empresarios arruinados», explicó Gabriel. «Empresas que fueron eliminadas del mercado por movimientos financieros corruptos». Valeria pasó las páginas, sintiendo que el aire se volvía más denso a su alrededor. Finalmente, encontró el nombre que buscaba: Raúl Sánchez, su padre. Su pulso se aceleró. Ahí estaba su nombre, impreso en un contrato donde figuraba como propietario de su antigua empresa. Pero lo que más la impactó fue el sello y la firma en la parte inferior del documento. Fernando del Castillo. La respiración de Valeria se volvió errática. «Papá», susurró. «Mira este correo», dijo Gabriel navegando a otra imagen en la pantalla. «Es un mensaje interno entre ejecutivos de Constructora del Castillo de hace más de 20 años. Hablan de cómo era necesario que la empresa de papá colapsara para que pudieran absorber el mercado local». Las palabras se sintieron como una bofetada. «Eliminaremos la competencia de forma rápida. Raúl Sánchez no tiene suficiente influencia para pelear contra nosotros. Es solo cuestión de tiempo antes de que acepte la compra o lo llevemos a la ruina». Valeria sintió una punzada en el pecho. Aquello no era una sospecha ni una coincidencia. Era una prueba de que la familia del Castillo había destruido la suya. «Dime que esto no es real», murmuró su voz temblorosa. Gabriel apretó los labios. «Lo es, Val. Esto prueba que Fernando del Castillo fue quien arruinó a papá». Valeria sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Su padre había muerto creyendo que había fallado, cuando en realidad lo habían aplastado sin piedad. «Y Emiliano», dijo en un hilo de voz, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Gabriel la miró con cautela. «Él es el hijo de ese hombre, Val, y ahora es quien maneja la empresa que destruyó a nuestra familia». La información la golpeó con fuerza. Emiliano, el hombre que la desafiaba, que la intrigaba, que poco a poco había comenzado a colarse en su mente y en su corazón, era el heredero de todo lo que le habían arrebatado. Se puso de pie abruptamente, sintiendo que le faltaba el aire. «Necesito pensar», dijo alejándose hacia su habitación. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, apretando los ojos con fuerza. No podía procesarlo. Recordó cada interacción con Emiliano, su mirada intensa, sus palabras desafiantes, el extraño respeto que había comenzado a formarse entre ellos. Él sabía que su familia había destruido la suya. El pensamiento la enfermó. Si lo sabía, entonces significaba que todo lo que había pasado entre ellos había sido una burla cruel. Y si no lo sabía, entonces estaba a punto de descubrirlo, porque Valeria no podía callar. No podía mirar a Emiliano del Castillo a los ojos sin enfrentar la verdad. La pregunta era, ¿qué haría con esa verdad cuando llegara el momento? A la mañana siguiente, Valeria entró en la oficina con un solo propósito en mente: confrontar a Emiliano. Pero cuando lo vio, cuando sus ojos se encontraron con los de él, supo que esta batalla no solo sería sobre el pasado, también sería sobre lo que comenzaba a sentir. No podía seguir fingiendo que nada estaba pasando. No podía continuar trabajando en una empresa que llevaba la sangre de su padre en sus cimientos. Y sobre todo, no podía seguir mirando a Emiliano como si fuera simplemente su jefe, su rival en los desafíos laborales, o incluso el hombre que la había comenzado a atraer sin que ella lo notara. Caminó con paso firme por el pasillo hasta llegar a la puerta de su oficina. No tocó. Entró sin previo aviso y cerró la puerta tras de sí con un golpe seco. Emiliano, que estaba revisando algunos documentos, levantó la vista con una ceja arqueada. «Buenos días para ti también, Sánchez». Valeria sintió la rabia burbujeando en su pecho. ¿Cómo podía estar tan tranquilo, tan indiferente, cuando ella acababa de descubrir la verdad sobre él? «Necesito hablar contigo», dijo, cruzando los brazos.
Emiliano dejó los papeles sobre la mesa y se recostó en su silla, evaluándola con su mirada oscura. Adelante. ¿Sabías quién era mi padre? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera controlarla. Emiliano frunció el ceño levemente. ¿Tu padre? Raúl Sánchez, espetó Valeria, el hombre cuya empresa fue destruida por tu familia. El rostro de Emiliano se endureció. Valeria notó el sutil cambio en su expresión, la forma en que su mandíbula se tensó por un breve segundo antes de responder. No sé de qué estás hablando. Valeria dejó escapar una risa amarga. No te hagas el ingenuo, Emiliano. Sé la verdad. He visto los documentos, los contratos, los correos internos de Constructora del Castillo. Tu padre orquestó todo. Arruinó a mi familia. La habitación se sintió más pequeña. Emiliano la observó en silencio, y por primera vez Valeria no pudo leer su expresión. No tenía idea de eso, dijo finalmente. Valeria apretó los dientes. No te creo. Emiliano suspiró y se puso de pie, apoyando las manos en la mesa. Valeria, escucha. No quiero escuchar excusas. Quiero la verdad. Esa es la verdad, dijo él, su voz baja pero firme. No sabía nada sobre tu padre ni sobre su empresa. No tenía idea de lo que mi padre hizo en el pasado. Valeria negó con la cabeza, sintiendo que su visión se volvía borrosa por las lágrimas de rabia. No importa si lo sabías o no, sigues siendo parte de esta empresa. Sigues beneficiándote de lo que mi padre perdió. Emiliano la miró con seriedad. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que cambie el pasado? Quiero que admitas lo que eres, susurró Valeria con la voz quebrada. Eres el heredero de un imperio construido sobre la miseria de otros. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Emiliano se quedó quieto, sus ojos clavados en ella, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Pero no había palabras correctas en ese momento. Finalmente, Valeria tomó aire y enderezó la espalda. Renunció. Los ojos de Emiliano se oscurecieron. No. Sí. No puedo seguir aquí, no puedo seguir viéndote como si nada hubiera pasado. Valeria. Ella dio un paso atrás cuando él intentó acercarse. No lo hagas más difícil. Tú lo estás haciendo difícil, dijo Emiliano, su voz llena de frustración. No puedes marcharte así. ¿Por qué no? El silencio cayó sobre ellos. Porque Emiliano no podía decirle la verdad. No podía decirle que no quería que se fuera. Finalmente, Valeria forzó una sonrisa amarga. Gracias por todo, Emiliano. Él la miró. Y por un instante Valeria sintió que él quería detenerla, que iba a decir algo que lo cambiaría todo. Pero no lo hizo. Así que Valeria se giró y salió de la oficina sin mirar atrás. Y con cada paso que daba, sentía que su corazón se rompía un poco más. Emiliano se quedó en su oficina por un largo rato después de que Valeria se marchara. Había algo en su interior que nunca antes había sentido, algo que se parecía demasiado a la pérdida. Pero no podía quedarse en silencio. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dárselas. Su padre. No perdió tiempo. Tomó su chaqueta y salió del edificio con el ceño fruncido, ignorando las miradas curiosas de los empleados. Subió a su auto y manejó con rabia contenida hacia la mansión de los del castillo, un lugar que nunca había considerado como un hogar, sino como el epicentro del legado de su familia. Cuando llegó, el mayordomo le abrió la puerta sin cuestionar su presencia. Caminó directamente hacia el despacho de su padre y empujó las puertas sin molestarse en anunciarse. Fernando del Castillo estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, hojeando documentos, con la misma calma de siempre. Levantó la vista y lo miró con una ceja arqueada. «Emiliano, qué sorpresa verte aquí sin previo aviso. Necesito hablar contigo», dijo Emiliano cerrando la puerta detrás de él con un golpe seco. Fernando suspiró y se quitó los lentes de lectura dejando los papeles a un lado. «Adelante». Emiliano caminó hasta el escritorio y apoyó las manos sobre la superficie con fuerza. «Quiero que me digas la verdad». Fernando inclinó la cabeza con una expresión impasible. «Tendrás que ser más específico, hijo». Raúl Sánchez. La reacción de su padre fue mínima, pero Emiliano la notó. Un ligero endurecimiento en su mandíbula, un destello de incomodidad en sus ojos antes de recomponer su expresión neutra. «No sé de qué hablas». Emiliano apretó los dientes. «No mientas. Sé que su empresa fue destruida por Constructora del Castillo. Sé que tú estuviste detrás de todo». Fernando suspiró y se reclinó en su silla. «Eso fue hace muchos años. Los negocios son así, Emiliano. Algunas empresas prosperan, otras no. No fue solo un mal negocio», espetó Emiliano sintiendo la rabia creciendo en su pecho. «Lo arruinaste a propósito.
Manipulaste contratos, presionaste hasta que no tuvo salida. Fernando lo miró con frialdad. Era un hombre débil. No estaba preparado para competir en este mundo. Las palabras golpearon a Emiliano como un puñetazo. ¿Cuántas veces había escuchado a su padre hablar así de los que consideraba inferiores? Pero esta vez no pudo ignorarlo. ¿Sabes qué significa eso?, continuó Emiliano, su voz baja pero cargada de furia. Que destruiste su vida, que su familia sufrió. ¿Y por qué te importa tanto ahora? Emiliano abrió la boca, pero se detuvo. No quería mencionar a Valeria, no todavía. Fernando lo observó con ojos afilados y una leve sonrisa apareció en su rostro. Ah, ya veo. Emiliano sintió el peso de su mirada. ¿De qué hablas? Fernando entrecerró los ojos, estudiándolo con detenimiento. No es por justicia ni por moralidad, ¿verdad? Es por una mujer. El silencio fue suficiente confirmación. Fernando dejó escapar una risa baja. No puedes permitirte debilidades, Emiliano. No es debilidad, es la verdad. Es sentimentalismo barato, corrigió su padre con desdén. Esa mujer te está llenando la cabeza de mentiras para ponerte en mi contra. Emiliano apretó los puños. No son mentiras, son irrelevantes, dijo Fernando con indiferencia. Lo que pasó con esa familia no tiene ninguna importancia ahora. Lo único que importa es el presente, y en el presente tú eres el dueño de Constructora del Castillo. Emiliano sintió una presión en el pecho. No quiero ser parte de un legado construido sobre la desgracia de otros. Fernando sonrió con burla. Entonces renuncia. Entrega todo lo que tienes y vete. Pero sabemos que no lo harás. Emiliano lo miró con rabia, pero no respondió, porque no tenía una respuesta clara. Fernando se puso de pie y caminó hasta él con la calma de un depredador. Eres un del castillo. No dejes que una mujer arruine lo que has construido. Emiliano sintió que el aire se volvía más pesado. Sin decir una palabra más, se giró y salió del despacho. Pero la tormenta en su interior no se calmó. Cuando llegó de vuelta a su oficina, Rodrigo Montalvo ya lo estaba esperando, sentado con la confianza de quien sabe que es intocable. Supe que fuiste a ver a tu padre, dijo Rodrigo bebiendo un trago de whisky. Interesante movimiento. Emiliano cerró la puerta y lo miró con frialdad. ¿No es de tu incumbencia? Claro que lo es, respondió Rodrigo con una sonrisa ladeada. La estabilidad de esta empresa depende de que no te dejes manipular. Emiliano frunció el ceño. ¿Manipular? Rodrigo dejó su vaso sobre la mesa. Por Valeria Sánchez. El estómago de Emiliano se revolvió al escuchar su nombre en la boca de Rodrigo. No tienes idea de lo que estás diciendo. Rodrigo rió con burla. No, vamos, Emiliano. No puedes ser tan ingenuo. Ella se ha acercado a ti con una historia trágica, con lágrimas en los ojos y palabras llenas de justicia, pero la verdad es que solo quiere destruirte. Emiliano sintió un nudo en el pecho. No la conoces, y tú tampoco, replicó Rodrigo con voz afilada. No sabes hasta dónde puede llegar. Está acumulando información, te está investigando. Emiliano sintió la rabia subiendo por su garganta. Eso es mentira. ¿Seguro? Rodrigo tomó su teléfono y deslizó la pantalla hasta mostrar un archivo. Mira esto. Emiliano tomó el dispositivo y vio la imagen. Era una captura de pantalla de un correo enviado desde una cuenta desconocida a una firma de abogados. El mensaje decía: estoy reuniendo pruebas contra Constructora del Castillo. Necesito toda la información posible sobre los casos de corrupción vinculados a Fernando del Castillo. El estómago de Emiliano se hundió. Eso no prueba nada, dijo, pero su voz sonó menos firme de lo que quería. Rodrigo sonrió. Prueba que no es tan inocente como crees. Emiliano cerró los ojos por un momento. Quería confiar en Valeria. Quería creer que todo lo que habían compartido era real. Pero la duda había sido sembrada, y en el mundo en el que él vivía, la duda era suficiente para destruirlo todo. Esa noche, Emiliano se quedó en su oficina con el teléfono en la mano, debatiéndose entre llamarla o dejar todo atrás. Pero la traición era un veneno que se expandía rápido. Y cuando finalmente tomó una decisión, supo que tal vez era demasiado tarde. Valeria intentaba convencerse de que había tomado la mejor decisión al alejarse de Emiliano. Desde el momento en que dejó su oficina, había repetido en su mente que era lo correcto, que no podía involucrarse con alguien que representaba todo lo que había destruido su familia. Pero por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar en él. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada oscura buscándola en la multitud. Recordaba su voz grave cuando la desafiaba en el trabajo,
la intensidad con la que la analizaba, como si intentara descifrar cada uno de sus pensamientos. Y sobre todo, recordaba la sensación de su cercanía, de la conexión innegable que, a pesar de todo, había crecido entre ellos. Pero eso ya no importaba. Emiliano del Castillo era el heredero del hombre que había destrozado su vida, y ella no podía permitirse amarlo. Los días pasaron con un ritmo insoportablemente lento. Valeria buscó trabajo en otros estudios de arquitectura, tratando de enfocarse en su futuro. Pero cada entrevista era un recordatorio de lo difícil que era abrirse camino en el mundo empresarial sin contactos ni influencias. Había sacrificado su estabilidad en la constructora del castillo por la verdad, pero la verdad no pagaba cuentas. Gabriel intentaba animarla, pero incluso él notaba que su hermana no era la misma. «Sigues pensando en él, ¿verdad?». Valeria levantó la mirada de su café, sorprendida por la pregunta repentina. «No». Gabriel la observó con escepticismo. «No eres buena mintiendo, va». Ella suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Aunque lo hiciera, no cambiaría nada. Emiliano sigue siendo parte de esa familia. ¿Y si él no lo sabía realmente? Valeria sintió una punzada en el pecho. Eso no cambia lo que su empresa hizo. Gabriel se recostó en su silla y cruzó los brazos. Lo que quiero decir es que, si realmente no sabía nada, es justo que lo metas en el mismo saco que su padre. Valeria apartó la mirada. No quería pensar en eso, porque si se permitía considerar que Emiliano no tenía la culpa, entonces tendría que aceptar que se alejó de él por miedo, no por justicia. Mientras tanto, Emiliano tampoco encontraba paz. Desde el momento en que Valeria se marchó, su mundo dejó de sentirse estable. No lo demostraba en la oficina, donde seguía actuando con la misma frialdad de siempre. No lo demostraba en sus reuniones con inversionistas ni en las conversaciones con Rodrigo, donde fingía que todo seguía bajo control, pero lo sentía en su interior. La duda lo carcomía. Rodrigo había plantado la semilla de la traición, pero en el fondo, Emiliano no podía creer que Valeria lo hubiera usado. Recordaba la manera en que lo desafiaba sin miedo, la pasión con la que hablaba de arquitectura, la sinceridad en su mirada cuando lo enfrentaba. Pero entonces, ¿por qué se había ido? Una parte de él quería odiarla por abandonarlo, por no haberle dado la oportunidad de explicarse, pero otra parte más oscura y vulnerable quería encontrarla, sacudirla y preguntarle si lo que sintieron alguna vez fue real. Pero el orgullo lo detenía. No iba a correr detrás de ella, no iba a demostrar debilidad. Él no era un hombre que pedía segundas oportunidades. Y sin embargo, cada vez que entraba en su oficina esperaba verla. Cada vez que abría un correo, deseaba encontrar su nombre. Cada vez que alguien mencionaba su apellido, su corazón se aceleraba, aunque su mente le ordenara olvidar. Una noche, después de un largo día de trabajo, Emiliano entró a su apartamento y se sirvió un whisky. Se sentó en la oscuridad de su sala, mirando la ciudad a través de las enormes ventanas. Todo se sentía vacío. El poder, el dinero, los negocios, nada de eso le daba la misma satisfacción de antes. Y lo peor era que sabía por qué. Porque ella ya no estaba. Porque Valeria Sánchez había entrado en su vida como un incendio y lo había cambiado todo. Y ahora que se había ido, nada tenía sentido. Esa madrugada, Emiliano tomó una decisión. Si Valeria no quería escucharlo, él encontraría la verdad por su cuenta. Y lo primero que haría sería investigar lo que su padre le había ocultado durante tantos años. Pasó las siguientes horas revisando documentos antiguos, registros financieros y contratos de la constructora del castillo. No confiaba en los archivos oficiales de la empresa, porque si su padre había hecho algo turbio, seguramente habría eliminado cualquier rastro. Necesitaba ir más profundo. A la mañana siguiente, Emiliano se dirigió a una de las oficinas de almacenamiento de la compañía, donde se archivaban documentos de décadas pasadas. Entró con su clave de acceso y comenzó a revisar cajas polvorientas, buscando cualquier pista. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró algo. Un viejo contrato fechado hace más de 20 años, con el sello de constructora del castillo. Su padre había firmado la compra de varias empresas en quiebra, incluyendo la de Raúl Sánchez. Pero lo que más llamó su atención fue el otro nombre en la firma del documento. Rodrigo Montalvo. El corazón de Emiliano se aceleró. Rodrigo no solo había sido parte de las transacciones, sino que también había ejecutado varias de las maniobras financieras que llevaron a la ruina de esas empresas. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Rodrigo había estado involucrado en la caída de la familia de Valeria. Por un momento sintió la necesidad de salir corriendo, de ir a buscar a Valeria y decirle que tenía razón, que todo lo que había pensado de su padre era cierto. Pero entonces, una duda más peligrosa apareció en su mente. ¿Rodrigo había actuado solo o su padre también lo sabía? Con los documentos en mano, Emiliano salió de la oficina de almacenamiento y fue directamente a la mansión de su padre. Ya no podía seguir evitando esta conversación. Cuando entró en el despacho de Fernando del Castillo, su padre lo recibió con su usual indiferencia. «¿Volviste?» Emiliano no perdió el tiempo. Tiró los documentos sobre el escritorio. Fernando miró los papeles sin prisa, como si nada de lo que veía fuera sorprendente. «Son solo contratos antiguos». «No, son pruebas de que Rodrigo Montalvo estuvo involucrado en los negocios sucios que destruyeron empresas pequeñas». Fernando suspiró. «Eso ya no importa, Emiliano. El pasado es el pasado. Para ti, tal vez», espetó Emiliano sintiendo la rabia burbujeando en su pecho, «pero no para las personas que perdieron todo». Fernando lo miró con frialdad. «Es por esa mujer». El comentario encendió algo en Emiliano. «Esto no tiene que ver solo con Valeria. Se trata de la verdad. Se trata de lo que significa esta empresa y lo que significa nuestro apellido». Fernando se levantó de su silla y lo miró con severidad. «Nuestro apellido significa poder, y el poder no se mantiene siendo sentimental». Emiliano apretó los dientes. «Así que admitirás que sabías lo que Rodrigo hacía». Fernando sonrió con burla. «¿Y si lo supiera? ¿Qué harías? ¿Destruir la empresa que tu abuelo construyó? ¿Tirar todo lo que hemos logrado por una cuestión moral?» Emiliano sintió náuseas. Su padre no solo sabía lo que había pasado, lo había permitido. «Eres un monstruo», susurró Emiliano. Fernando no pareció inmutarse. «Soy un hombre de negocios». Emiliano lo miró con asco y dio un paso atrás. «No seré como tú». Fernando soltó una carcajada baja. «Tarde o temprano lo serás». Emiliano salió del despacho sin decir nada más. Sabía lo que tenía que hacer. Si Rodrigo había sido el encargado de ejecutar los fraudes, Emiliano se aseguraría de exponerlo. Pero antes de eso, tenía que hacer algo más importante. Tenía que encontrar a Valeria. Emiliano no tardó en descubrir que Rodrigo ya sospechaba de su investigación, y cuando intentó enfrentarlo, se dio cuenta de que estaba metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pero lo que más le sorprendió fue enterarse de que Valeria también estaba investigando por su cuenta. Podía ser posible que ella aún no hubiera perdido toda la fe en él. Esa mañana, Emiliano llegó a la oficina con el peso de la verdad quemándole la espalda. Había descubierto que Rodrigo no solo estuvo involucrado en la caída de la empresa de Raúl Sánchez, sino que también había manejado otros negocios turbios a espaldas de su padre. Y ahora él era el nuevo obstáculo. Se dirigió directamente a la oficina de Rodrigo sin anunciarse, empujando la puerta con fuerza. Rodrigo levantó la vista de su escritorio con una ceja arqueada y una sonrisa sarcástica en los labios. «Vaya, Emiliano, qué intensidad tan temprano». Emiliano cerró la puerta detrás de él con un golpe seco. «¿Cuánto tiempo pensabas seguir escondiendo esto?» Rodrigo inclinó la cabeza con fingida confusión. «¿De qué hablas?» Emiliano tiró los documentos sobre su escritorio. «Sabes perfectamente de qué hablo. De los contratos fraudulentos, de las transacciones encubiertas, de cómo destruiste empresas enteras, incluyendo la de Raúl Sánchez». Rodrigo miró los papeles con calma, como si no fueran más que informes aburridos. «Tienes talento para desenterrar cadáveres viejos», comentó con una sonrisa. Emiliano apretó los puños. «¿Crees que esto es un juego?» Rodrigo se reclinó en su silla y entrelazó los dedos sobre su abdomen. «Todo en los negocios es un juego. La diferencia es que algunos sabemos jugarlo mejor que otros». Emiliano sintió el ardor de la rabia en su garganta. «Voy a exponer todo esto». Rodrigo soltó una carcajada baja. «¿De verdad crees que puedes hacer algo sin consecuencias?» Emiliano se tensó. «¿Eso es una amenaza?» Rodrigo sonrió con frialdad. «Es un recordatorio. No eres el único con información. ¿Qué crees que pasaría si los inversionistas descubrieran que estás cuestionando la integridad de tu propia empresa? Prefiero perder inversionistas que seguir encubriendo tus crímenes». Rodrigo se puso de pie y caminó lentamente alrededor del escritorio. «No seas ingenuo, Emiliano. Si caigo, me aseguraré de que tú caigas conmigo». Emiliano lo miró con frialdad. «Veremos quién cae primero». Salió de la oficina sin esperar respuesta. Sabía que Rodrigo no iba a quedarse de brazos cruzados, pero tampoco él.
Mientras tanto, Valeria seguía con su propia investigación. Había pasado las últimas semanas recopilando información sobre la constructora del castillo, intentando entender la magnitud de los negocios turbios que habían afectado a su padre. Pero lo que la sorprendió no fue lo que encontró sobre la empresa, fue lo que encontró sobre Emiliano. Al revisar algunos documentos recientes, descubrió que Emiliano estaba indagando en los mismos archivos que ella, había solicitado acceso a contratos antiguos y había rastreado las transacciones que involucraban a Rodrigo Montalvo. ¿Por qué lo haría si estuviera protegiendo a su familia? Por primera vez desde que se había alejado de Emiliano, Valeria sintió una duda creciendo en su interior. ¿Qué pasaba si él no era su enemigo? Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala de su departamento, repasando una y otra vez todo lo que había descubierto. No quería confiar en él. No podía permitirse bajar la guardia otra vez. Pero algo dentro de ella le decía que tal vez había cometido un error. Tal vez Emiliano del Castillo no era el hombre que ella había imaginado. Tal vez, después de todo, él estaba intentando limpiar su nombre. A la mañana siguiente, Valeria tomó una decisión. Necesitaba hablar con Emiliano. Si realmente estaba investigando a Rodrigo, si de verdad quería desenmascarar la verdad, entonces tal vez aún había algo que salvar. Tal vez, después de todo, no estaba sola en esta batalla. Pero antes de que pudiera encontrar el valor para buscarlo, el destino decidió adelantarse. Esa tarde, cuando Valeria salía de una reunión con un contacto que la ayudaba a conseguir más información sobre los negocios turbios de la constructora del castillo, sintió una presencia familiar, una sombra en la periferia de su visión, un perfume que reconocería incluso en la multitud. Se detuvo en seco, su cuerpo reaccionando antes que su mente. Emiliano. Él estaba ahí apoyado contra un auto negro en la acera, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en ella. No dijo nada de inmediato, no intentó acercarse con urgencia, solo la observó, como si estuviera esperando que fuera ella quien diera el primer paso. Pero Valeria no se movió. Finalmente, Emiliano suspiró y se enderezó. Sabía que estabas investigando. Valeria sintió un escalofrío en la espalda. Y yo sé que tú también. El aire entre ellos se cargó de tensión. Durante semanas se habían evitado, cada uno creyendo que el otro estaba en el lado opuesto de la verdad, pero ahora, de alguna manera, se habían encontrado en el mismo punto medio. Necesitamos hablar, dijo Emiliano. No sé si hay algo que decir. Sí lo hay, insistió él dando un paso hacia ella. No puedo cambiar lo que mi padre hizo, Valeria, pero tampoco voy a seguir ignorándolo. Eso no cambia nada. Cambia todo, respondió Emiliano con firmeza, porque ahora sé que tú tenías razón. Valeria sintió su corazón acelerarse. Esperó tanto tiempo para escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía frente a ella, no sabía qué hacer con ellas. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó, cruzando los brazos. Emiliano pasó una mano por su cabello con frustración. Voy a exponer a Rodrigo. Tengo pruebas de que él estuvo detrás de muchas de las transacciones ilegales. ¿Y tu padre? Emiliano endureció la mandíbula. Fernando no es un hombre que se derrumba fácilmente, pero eso no significa que no pagaré por lo que hizo. Aún te beneficiaste de su imperio. ¿Crees que no lo sé?, espetó Emiliano, su voz tensa. ¿Crees que no me despierto todos los días con la conciencia gritándome que todo lo que tengo está manchado de sangre? Valeria sintió un nudo en la garganta. No es lo mismo que vivir con las consecuencias. No, pero por primera vez quiero hacer algo al respecto. El silencio entre ellos se hizo más pesado. Emiliano dio otro paso adelante, más cerca de ella de lo que Valeria habría permitido unas semanas atrás. Dime la verdad, susurró Emiliano, su mirada clavándose en la de ella. ¿Realmente crees que soy igual a mi padre? Valeria tragó saliva. No, no lo creía. Porque Emiliano, con todos sus errores, con toda su arrogancia y frialdad inicial, había demostrado ser diferente. Había elegido enfrentarse a la verdad en lugar de esconderse detrás de su apellido. Había decidido romper con su familia en lugar de protegerla a ciegas. Pero eso no significaba que pudiera confiar en él. No todavía. No lo sé, admitió en voz baja. No sé si puedo confiar en ti. Emiliano no se inmutó. Déjame demostrártelo. Las palabras la atravesaron como un golpe directo al pecho. ¿Y si él realmente estaba diciendo la verdad? ¿Y si por primera vez en su vida Emiliano del Castillo estaba dispuesto a arriesgarlo todo por hacer lo correcto? Voy a destruir a Rodrigo, continuó Emiliano. Y cuando eso pase, quiero que estés ahí para verlo.
Valeria sostuvo su mirada. Si realmente haces lo que dices, tal vez podamos hablar de confianza después. Emiliano asintió lentamente. Era lo más cercano a una tregua que podían tener en ese momento. Entonces nos vemos pronto, Sánchez. Sin esperar respuesta, Emiliano se giró y se alejó, dejándola con el corazón latiendo desbocado y la certeza de que el futuro estaba a punto de volverse aún más peligroso. Esa misma noche, Rodrigo recibió una filtración de información que amenazaba con exponerlo, y supo que Emiliano estaba detrás de ello. Si su antiguo socio quería la guerra, entonces la tendría. Y esta vez, se aseguraría de que Emiliano del Castillo cayera con él. Rodrigo sabía que Emiliano tenía ventaja. Si el caso de corrupción salía a la luz, si las pruebas llegaban a las autoridades, él sería el principal responsable. Pero Emiliano estaba cometiendo un error fatal. Estaba confiando en que tenía el control. Lo que Emiliano no sabía era que Rodrigo también tenía sus propias cartas para jugar. Al día siguiente, cuando Emiliano llegó a la empresa, sintió el ambiente extraño. Los empleados lo miraban con cautela, susurraban entre ellos, desviaban la vista cuando pasaba. Algo estaba mal. Se dirigió directamente a su oficina y encontró a su asistente con el rostro pálido. ¿Qué pasa? Ella tragó saliva antes de responder. Señor del Castillo, tiene que ver esto. Encendió la pantalla de su computadora y abrió una noticia, y entonces Emiliano lo vio. Escándalo financiero en Constructora del Castillo. El CEO Emiliano del Castillo acusado de corrupción. Su estómago se hundió. Se acercó rápidamente y comenzó a leer el artículo. Era una bomba mediática. Documentos filtrados, pruebas manipuladas, transferencias bancarias falsas que lo vinculaban con desvíos de fondos y sobornos a funcionarios públicos. Todo lo señalaba a él. Rodrigo lo había hecho. Había armado una trampa perfecta y lo había convertido en el villano de la historia. Sintió la rabia burbujeando en su pecho, pero la apartó con rapidez. Necesitaba reaccionar antes de que esto escalara más. «Consígueme a nuestro equipo legal», ordenó a su asistente, «y programa una junta con la directiva ahora mismo». Salió de la oficina sin esperar respuesta. No iba a dejar que Rodrigo ganara. Cuando entró a la sala de reuniones, todos los miembros de la junta ya estaban allí, y la tensión en el aire era palpable. Rodrigo estaba sentado con una expresión de falsa preocupación. «Emiliano, qué bueno que viniste», dijo en tono afable. «Tenemos un problema serio». Emiliano apretó los dientes. «Tú sabes perfectamente qué está pasando aquí». Rodrigo abrió las manos con un gesto teatral. «No sé de qué hablas. Lo que veo es que la empresa está en crisis porque nuestro CEO está en el centro de un escándalo de corrupción». Uno de los directivos intervino con tono grave. «Emiliano, estas acusaciones son demasiado serias. Necesitamos respuestas». «Las pruebas son falsas», respondió con firmeza. «Es un intento desesperado por desacreditarme». «¿Tienes cómo probarlo?» El silencio que siguió fue suficiente respuesta. Rodrigo sonrió apenas. «Lo que necesitamos ahora es tomar decisiones inteligentes. La empresa no puede permitirse más daños colaterales». Otro directivo asintió. «Hemos considerado la situación y llegamos a la conclusión de que lo mejor para la empresa es que des un paso al costado mientras todo se investiga». Emiliano sintió el golpe en el pecho. «¿Me están pidiendo que renuncie?» Rodrigo fingió un suspiro pesado. «No queremos tomar medidas extremas, pero si la Junta lo considera necesario, era una emboscada. Rodrigo lo había planeado todo. Si Emiliano renunciaba, Rodrigo tomaría el control total de la empresa. Si se quedaba, la empresa seguiría hundiéndose en el escándalo. Era un jaque mate». Por primera vez en su vida, Emiliano se encontró sin salida. Tomó aire conteniendo la ira y se levantó lentamente. «Haré lo que sea mejor para la empresa». Los miembros de la Junta asintieron en señal de aprobación. Rodrigo se inclinó hacia atrás en su silla, satisfecho. Emiliano lo miró directamente a los ojos y dijo en voz baja: «Disfrútalo mientras dure». Luego salió de la sala. Sabía que lo habían sacado del juego, pero esto aún no había terminado. Horas después, la noticia de su renuncia temporal se hizo pública. Los medios explotaron con especulaciones. Su nombre estaba en cada titular, cada programa de televisión. Su reputación estaba destruida. Cuando llegó a su departamento esa noche, sintió el peso del día caer sobre él. Había perdido todo. Pero aún quedaba una cosa que no había perdido: la verdad. Y si algo había aprendido en su vida, era que la verdad siempre encontraba la manera de salir a la luz. Mientras Emiliano intentaba recuperar su nombre,
Valeria encontró algo que lo cambiaría todo, las pruebas que podían demostrar su inocencia. Pero si se involucraba, también se ponía en peligro. Y esta vez, no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Durante días, Valeria había seguido investigando a Rodrigo y sus movimientos financieros. Cada archivo, cada transacción sospechosa, cada contrato que había encontrado, le indicaba lo mismo. Rodrigo había manipulado todo para incriminar a Emiliano, pero no tenía suficiente para presentarlo como una prueba definitiva. Rodrigo era astuto, no dejaba huellas visibles. Si realmente quería demostrar que Emiliano era inocente, necesitaba algo más contundente. Fue entonces cuando encontró la pista que lo cambiaría todo. Esa noche, revisando una serie de correos electrónicos filtrados entre directivos de la constructora del castillo, encontró un archivo adjunto. No tenía un nombre descriptivo, solo una serie de números y letras aleatorias, pero cuando lo abrió, su corazón se detuvo. Era un documento firmado por Rodrigo Montalvo, con órdenes directas para desviar fondos de la empresa. Y lo más importante, tenía una fecha reciente. Rodrigo no solo había cometido fraudes en el pasado, sino que seguía haciéndolo. Valeria sintió un escalofrío. Si este documento salía a la luz, Rodrigo estaría acabado. Pero también sabía lo que significaba. Si ella movía esta pieza, se convertía en una amenaza real. Cerró la computadora y se frotó la cara con las manos. Sabía que no podía hacer esto sola. «Gabriel», llamó con la voz tensa. Su hermano apareció en la puerta de su cuarto con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?» Valeria le giró la computadora para que viera el documento. «Encontré esto». Gabriel se acercó rápidamente y leyó el contenido. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Esto es real?» «Sí, es la prueba de que Rodrigo es el verdadero culpable». Gabriel silbó bajito y cruzó los brazos. «Val, esto es peligroso». «Lo sé. No hablo en serio. Rodrigo ya sacó a Emiliano del juego. ¿Crees que se quedará de brazos cruzados si descubre que tú tienes esto?» Valeria tragó saliva. «No voy a quedarme callada». Gabriel la miró en silencio por unos segundos y luego suspiró. «Entonces no lo harás sola». «Gabriel, no hay discusión», dijo su hermano con firmeza. «No voy a dejar que te enfrentes a Rodrigo sin ayuda». Valeria sintió una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que su hermano tenía razón. Rodrigo no era un enemigo cualquiera, era un hombre que no dudaba en aplastar a quien se interpusiera en su camino. Pero si Emiliano había sido capaz de arriesgarlo todo por descubrir la verdad, entonces ella también podía hacerlo. Esa misma noche, Gabriel contactó a una periodista independiente que se especializaba en exponer casos de corrupción. Si alguien podía ayudarlos a llevar esta información a la luz sin que fuera silenciada, era ella. Pero justo cuando pensaban que todo iba según el plan, un mensaje en el teléfono de Valeria la hizo detenerse. «Sabemos lo que hiciste. Deja de meterte en esto o lo pagarás caro». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Gabriel, nos descubrieron». Él leyó el mensaje y su rostro se endureció. «Tenemos que actuar rápido. No había marcha atrás». Si Rodrigo los había descubierto, significaba que estaban demasiado cerca de la verdad. Y cuando alguien como él se siente acorralado, se vuelve aún más peligroso. Mientras Valeria y Gabriel preparaban la filtración de la información, Emiliano descubría que Rodrigo estaba más desesperado de lo que imaginaba. Y un hombre desesperado es el más peligroso de todos. Desde que el escándalo de corrupción había estallado, Emiliano había pasado de ser un hombre poderoso y respetado en el mundo empresarial a convertirse en el villano de los titulares. Los periódicos hablaban de él como si fuera un criminal. Los noticieros analizaban cada movimiento de la constructora del castillo y sus antiguos socios evitaban siquiera pronunciar su nombre. Su reputación estaba en ruinas. Había perdido su empresa, había perdido su lugar en el mundo que construyó con tanto esfuerzo. Pero lo que más le dolía era que había perdido a Valeria. Ella era la única persona a la que quería demostrarle que no era como su padre, pero quizás ya era demasiado tarde, hasta que recibió una llamada que cambió todo. «Emiliano, tenemos que hablar». La voz de Valeria en el otro lado de la línea lo dejó sin aliento. Había imaginado cientos de veces lo que diría si volvía a escucharla, pero ahora que el momento había llegado, su mente estaba en blanco. «Valeria, no tenemos tiempo. Encontré pruebas contra Rodrigo. Es el verdadero culpable». Emiliano sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Qué pruebas?» «Documentos firmados por él,
demuestran que manipuló contratos y desvió dinero. Emiliano se pasó la mano por el cabello, procesando la información. Valeria tenía lo que él había estado buscando todo este tiempo. ¿Qué vas a hacer con eso? Voy a entregarlo a la policía. El aire se volvió más pesado. Valeria, si haces esto, Rodrigo te convertirá en su próximo objetivo. Ya me descubrió, susurró ella. El cuerpo de Emiliano se tensó. ¿Te amenazó? Sí, pero eso solo significa que estamos cerca. Emiliano cerró los ojos. Quería decirle que tuviera cuidado, que se alejara de todo esto, pero sabía que Valeria no era de las que se rendían, y por eso la admiraba. Voy contigo. No. No es una opción, Valeria. Hubo un silencio en la línea. Está bien, dijo finalmente. Nos vemos en la fiscalía. Emiliano colgó y tomó su chaqueta. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre, ahora también se trataba de protegerla. Cuando llegó a la fiscalía, Valeria y Gabriel ya estaban ahí, hablando con un oficial de alto rango. Valeria giró la cabeza y sus miradas se encontraron. Por un instante, Emiliano sintió que el tiempo se detenía, pero no había espacio para emociones ahora. Había un enemigo al que derrotar. Valeria le entregó los documentos al fiscal y comenzó a explicar lo que había descubierto. Emiliano permaneció en silencio, observando con atención cada reacción de los agentes. Finalmente, el fiscal cerró la carpeta y exhaló. Con esto, podemos abrir una investigación formal contra Rodrigo Montalvo. Las palabras fueron un alivio y al mismo tiempo una amenaza. Rodrigo estaba acorralado, pero un hombre como él no se iba a quedar quieto esperando su caída. Cuando salieron de la fiscalía, Emiliano tomó a Valeria del brazo y la miró con seriedad. «Necesitas tener cuidado». Ella le sostuvo la mirada. «Yo podría decirte lo mismo». «No estoy bromeando, Valeria. Rodrigo es peligroso». «Lo sé, pero no voy a retroceder ahora». Emiliano sintió una mezcla de frustración y admiración. «Eres increíblemente terca, ¿lo sabías?» Valeria esbozó una leve sonrisa. «Y tú increíblemente arrogante». Por un instante, fue como si todo lo que había pasado entre ellos desapareciera, como si fueran dos personas normales, discutiendo como siempre lo hacían. Pero la realidad volvió demasiado rápido, porque justo en ese momento, el teléfono de Emiliano vibró con una nueva notificación. Se filtraron nuevos documentos incriminatorios. Las pruebas contra Emiliano del Castillo son más graves de lo que se pensaba. El estómago de Emiliano se hundió. Rodrigo había contraatacado, y ahora la guerra estaba completamente declarada. Rodrigo sabía que estaba perdiendo el control, y cuando un hombre desesperado se siente acorralado, es capaz de cualquier cosa. Emiliano y Valeria no solo tenían que probar su culpabilidad, tenían que sobrevivir a su última jugada. La mañana siguiente, amaneció con titulares aún más escandalosos. La filtración de documentos había sido manipulada y las acusaciones contra Emiliano parecían más graves que nunca. Rodrigo estaba intentando hundirlo antes de caer él mismo, pero ya no importaba. Porque Emiliano tenía algo que Rodrigo no, la verdad. Había llegado el momento de enfrentarlo. Aquel día, Emiliano convocó una conferencia de prensa en el hotel más prestigioso de la ciudad. Invitó a periodistas, socios comerciales y, sobre todo, a los inversionistas de la constructora del castillo. Si alguien tenía que escuchar la verdad, eran ellos. La sala de conferencias estaba repleta cuando Emiliano subió al escenario. Frente a él, decenas de cámaras esperaban su declaración. Sentía la presión en cada músculo de su cuerpo, pero no dudó. «Hoy estoy aquí porque no pienso seguir callando», comenzó con voz firme. «Durante años, la constructora del castillo ha sido manejada bajo sombras y corrupción, y el verdadero culpable está aquí, en esta misma sala». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos periodistas miraron alrededor buscando a Rodrigo, pero él no estaba allí. Había desaparecido. Emiliano no se sorprendió. «Las pruebas que se presentaron contra mí fueron manipuladas, y tengo la evidencia para demostrar quién fue el responsable». Conectó una memoria USB a la pantalla del auditorio y en cuestión de segundos, las imágenes de los documentos aparecieron en las pantallas. Contratos firmados por Rodrigo, registros bancarios que lo vinculaban con desvíos de dinero y fraudes financieros. Rodrigo Montalvo es el verdadero autor de todo esto. Los murmullos se intensificaron. Algunos inversionistas se levantaron de sus asientos preocupados. Sabían que estaban involucrados en un escándalo más grande de lo que imaginaban. Y justo en ese momento, la puerta trasera de la sala se abrió. Rodrigo entró con paso rápido.
su rostro crispado de furia contenida. «Esto es un circo», espetó caminando directamente hacia Emiliano. «¿Así es como intentas limpiar tu imagen?» Los periodistas giraron sus cámaras hacia él, pero Emiliano no retrocedió ni un centímetro. «No necesito limpiar mi imagen, solo necesito mostrar la verdad». Rodrigo rió, pero su risa sonaba forzada. «Todo lo que tienes es una colección de documentos manipulados. Nada de esto se sostendrá legalmente». Pero Emiliano sonrió con frialdad. «Tienes razón, por eso también traje a alguien más». Los murmullos volvieron a llenar la sala cuando la puerta trasera se abrió una vez más. Fernando del Castillo apareció. El silencio fue inmediato. El padre de Emiliano caminó con su elegancia habitual, pero su rostro estaba sombrío. Por primera vez, Fernando parecía un hombre cansado. Rodrigo se tensó. «Fernando, siéntate, Rodrigo», ordenó el patriarca con voz grave. Rodrigo vaciló, pero Fernando no le dio opción. Se acabó. El aire en la sala se volvió insoportablemente pesado. «Rodrigo», continuó Fernando, su voz firme pero sin el tono arrogante de siempre. «Admito que durante años dejé que la corrupción creciera dentro de mi empresa. Fui ciego, me dejé llevar por la avaricia, y ahora estamos aquí». Todos los presentes contuvieron la respiración. Fernando estaba admitiendo su culpa en público. «Pero una cosa es mi responsabilidad, otra es lo que hiciste a mis espaldas». Rodrigo palideció. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo», Fernando hizo una pausa mirando directamente a los inversionistas, «que todas las pruebas apuntan a ti». Rodrigo miró alrededor buscando apoyo en la sala, pero no encontró ninguno. «Esto es una trampa», susurró. «Me están tendiendo una trampa». Emiliano se cruzó de brazos. «La única trampa aquí es la que tú mismo preparaste». Rodrigo pareció entrar en pánico, y entonces hizo lo que haría cualquier hombre desesperado. Intentó huir. Dio un paso atrás, luego otro, y cuando vio que la seguridad del hotel bloqueaba las puertas, corrió hacia la salida lateral. Pero no llegó lejos. Un grupo de policías entró al salón en ese instante. «Rodrigo Montalvo queda arrestado por fraude, desvío de dinero y manipulación de pruebas». El cuerpo de Rodrigo se tensó. Sabía que no tenía escapatoria. Intentó resistirse. Forcejeó con los oficiales. Pero en cuestión de segundos las esposas rodearon sus muñecas. El escándalo había terminado. La verdad finalmente había ganado. Emiliano observó a Rodrigo ser escoltado fuera del salón, su mente aún procesando todo lo que acababa de suceder. Había esperado tanto tiempo para este momento, pero la victoria no le supo a gloria, porque había perdido demasiadas cosas en el camino. Fernando se acercó a él, su expresión neutral. «Hiciste lo correcto». Emiliano lo miró, con una frialdad que nunca antes había sentido. «Tú no». Fernando desvió la mirada. «Voy a enfrentar mis errores. Espero que lo hagas». No dijo más. Se alejó de su padre sin mirar atrás, y en medio del caos de la prensa, de los empresarios murmurando entre ellos, de la caída de un imperio que había crecido en corrupción, sus ojos encontraron los de Valeria. Ella lo miraba con una mezcla de emociones. Y en ese momento, Emiliano supo que su verdadera batalla aún no había terminado, porque todavía no sabía si ella podría perdonarlo. Con Rodrigo fuera del camino, Emiliano intentaba reconstruir su vida. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Valeria sería capaz de ver más allá de su apellido y darle una segunda oportunidad? Los días que siguieron a la caída de Rodrigo fueron una mezcla de caos y vacío. El nombre de Emiliano del Castillo seguía en todos los titulares, pero esta vez, no como el villano de la historia, sino como el hombre que había revelado la corrupción dentro de su propia empresa. Algunos lo llamaban valiente, otros un traidor a su familia. Pero nada de eso importaba, porque aunque había limpiado su nombre, había perdido todo lo demás. Su empresa ya no le pertenecía, había renunciado a su puesto y cedido el control a un comité independiente que se encargaría de restaurar la reputación de la constructora. No quería seguir siendo parte de un legado manchado por los crímenes de su padre. Por primera vez en su vida, Emiliano del Castillo no tenía poder, no tenía fortuna, no tenía nada, y aún así, lo único que realmente le dolía perder era a Valeria. Durante días pensó en llamarla, pensó en buscarla, en intentar explicarle que todo lo que hizo fue por ella, por la verdad, por demostrar que no era el hombre que ella creía que era. Pero el miedo lo detenía, porque ¿y si ella nunca pudiera perdonarlo? Valeria, por su parte, también vivía atrapada en un torbellino de emociones. Había logrado justicia para su familia,
Había visto a Rodrigo ser arrestado y a Fernando del Castillo admitir finalmente que había sido parte de la corrupción que destruyó a su padre, pero en lugar de sentirse aliviada, se sentía perdida. Había pasado tanto tiempo alimentando su odio por la familia del Castillo, convencida de que nunca podría verlos como otra cosa que no fueran enemigos. Pero Emiliano había cambiado todo eso. Él no había huido, no había protegido a su padre ni defendido su apellido, había sacrificado todo por hacer lo correcto. Entonces, ¿por qué seguía sintiendo que algo la detenía? Una tarde, mientras Valeria caminaba por la ciudad, su mente la llevó a un lugar que no había visitado en mucho tiempo, el viejo taller de su padre. La construcción seguía ahí abandonada, con las ventanas rotas y el letrero desvencijado. Era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también de todo lo que había sobrevivido. No podía seguir viviendo en el pasado. Si Emiliano había sido capaz de enfrentar la verdad, si había sido capaz de destruir su propio imperio para ser un hombre mejor, ¿por qué ella no podía hacer lo mismo? Esa noche tomó una decisión. Emiliano estaba en su departamento cuando escuchó el timbre. No esperaba visitas, no esperaba nada en realidad, pero cuando abrió la puerta y vio a Valeria de pie frente a él, sintió que el mundo entero se detenía. Por un momento, ninguno de los dos habló. Había tanto que decir y al mismo tiempo, nada que pudiera resumir todo lo que habían pasado. Finalmente Valeria inhaló profundamente. No sé si puedo perdonarte. Emiliano sintió que su corazón se apretaba. Lo entiendo, pero tampoco sé si puedo seguir adelante sin intentarlo. La esperanza, esa que había enterrado durante semanas, revivió en su pecho. Valeria, no prometo nada, interrumpió ella. Solo quiero saber si aún hay algo que salvar. Emiliano dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Siempre lo hubo. Valeria sostuvo su mirada y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer en un futuro diferente. Uno donde no estuvieran definidos por el pasado, sino por lo que aún podían construir juntos. Emiliano renunció a todo lo que conocía y decidió empezar de nuevo, pero había una última pieza en su vida que aún tenía que recuperar. Y Valeria, por primera vez, estaba dispuesta a arriesgarse. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción para ambos. Emiliano se convirtió en un hombre sin apellido poderoso, sin una empresa detrás de su nombre, sin un legado que lo definiera. Pero, extrañamente, nunca se había sentido más libre. Había renunciado a su participación en la constructora del castillo, cedió sus acciones, dejó su lujoso departamento y rompió definitivamente con el mundo en el que había crecido. Por primera vez, todo lo que construyera a partir de ahora dependería solo de él. Pero aún había algo que lo mantenía inquieto. A pesar de que Valeria lo había buscado, a pesar de que le había dado una oportunidad, él sabía que aún no la había recuperado del todo. Había heridas que no se curaban con palabras, y si realmente quería que ella creyera en él, tendría que demostrarle que su amor no era solo una consecuencia de lo que habían vivido, sino una elección. Una tarde, Emiliano llegó a una pequeña oficina en las afueras de la ciudad. No era un rascacielos ni un edificio moderno con ventanas de cristal. Era modesto, pero era suyo. Había pasado los últimos días reuniendo contactos, hablando con antiguos arquitectos que respetaba y buscando inversionistas que creyeran en algo diferente. Un nuevo proyecto, un nuevo inicio. Cuando cruzó la puerta, encontró a Gabriel en el interior, revisando planos sobre un escritorio. «No pensé que realmente lo harías», dijo su cuñado con una sonrisa. Emiliano dejó las llaves sobre la mesa. «Me gusta sorprender a la gente», Gabriel asintió. «Bueno, si vas en serio con esto, será mejor que vayas a buscar a Valeria. Ella querrá verlo». Emiliano dudó por un momento. «¿Crees que esté lista para eso?» Gabriel lo miró con seriedad. «No sé si ella está lista, pero sé que tú sí lo estás». Esa noche, Emiliano llamó a Valeria. Cuando ella contestó, su voz sonó tranquila. «Emiliano, quiero mostrarte algo». Hubo un silencio. «¿Qué cosa?» «Solo confía en mí». 2 horas después, Valeria llegó a la dirección que él le había enviado. Cuando vio el edificio frente a ella, se detuvo. No era una de las oficinas lujosas de su antigua empresa. No era el reflejo del poder que había tenido como del castillo. Era algo nuevo, algo que él había construido solo. Cuando Emiliano apareció en la entrada, Valeria lo miró con curiosidad. «¿Qué es este lugar?» Que él sonrió. «Mi nuevo comienzo». La llevó al interior y le mostró los planos. Un nuevo proyecto, una nueva constructora.
no con los principios de su padre, sino con los suyos. Voy a construir desde cero, pero esta vez lo haré bien. Valeria pasó la mirada por los documentos y luego lo observó a los ojos. ¿Y por qué me trajiste aquí? Emiliano respiró hondo. Porque quiero que seas parte de esto. El corazón de Valeria se aceleró. ¿Por qué? Él se acercó, con esa mirada intensa que siempre la desarmaba. Porque te amo, Valeria. Ella sintió su respiración entrecortarse. Emiliano, no te estoy pidiendo que me perdones completamente, ni que olvides el pasado, pero quiero que sepas que mi futuro no significa nada si tú no estás en él. Valeria cerró los ojos un momento. Sabía que lo amaba. Sabía que, por mucho que intentara negarlo, Emiliano se había convertido en una parte de su vida que no podía ignorar. Pero esta vez no tenía miedo de admitirlo. Lo miró y tomó su mano. Entonces hagamos esto juntos. La sonrisa de Emiliano fue genuina, la más real que había mostrado en mucho tiempo, porque por primera vez en su vida no tenía miedo de perder, porque sabía que había ganado algo mucho más importante, un amor que había sobrevivido a la verdad. Valeria y Emiliano comienzan un nuevo capítulo juntos, esta vez como socios en la reconstrucción de la constructora. El pasado aún era una cicatriz, pero el futuro estaba en sus manos. Los primeros meses fueron un desafío. Comenzar una empresa desde cero nunca era fácil, y menos aún cuando ambos tenían que demostrar que esta vez todo sería diferente. Nova Construcción, el proyecto que habían levantado juntos, no era solo una empresa, era una declaración. Ya no se trataba de acumular poder, ni de controlar mercados, ni de competir con gigantes del sector. Era sobre construir algo con propósito. Desde el primer día, Emiliano dejó en claro que no quería repetir los errores de su padre. No habría sobornos, no habría contratos oscuros, no habría negociaciones a puerta cerrada donde solo los más poderosos ganaban. Esta vez se trataba de la gente. El enfoque de la constructora estaba en proyectos sociales, en crear viviendas accesibles para familias de bajos recursos, en recuperar espacios comunitarios, en devolverle a la ciudad lo que antes solo se quedaba en manos de unos pocos. Pero no fue fácil. El apellido del Castillo aún pesaba demasiado. A pesar de su renuncia a la fortuna de su familia, muchos empresarios todavía lo miraban con desconfianza. Algunos lo consideraban un traidor, otros un hombre derrotado tratando de redimirse. Pero lo que más le importaba era demostrar que había cambiado. «¿Sabías que esto no sería fácil?», le dijo Gabriel una tarde, mientras revisaban los planos de un centro comunitario que planeaban construir en un barrio en las afueras de la ciudad. «Nunca pensé que lo sería», respondió Emiliano sin levantar la vista de los papeles, «pero prefiero empezar desde cero a seguir viviendo en la sombra de mi apellido». Gabriel asintió. Al principio había sido el más escéptico con Emiliano, pero con el tiempo se había dado cuenta de que el hombre que ahora trabajaba a su lado no era el mismo arrogante y calculador que había conocido meses atrás. «Valeria te apoyó en esto desde el principio, ¿cierto?», preguntó Gabriel de repente. Emiliano dejó el lápiz sobre la mesa y exhaló lentamente. «No del todo». Gabriel levantó una ceja. «No esperaba menos de mi hermana». Emiliano sonrió levemente. «Tardó en creer que realmente quería hacer esto, y la entiendo. Yo mismo tardé en creerlo. ¿Y ahora?». Emiliano levantó la vista y miró por la ventana. Ahora el miedo no era a perder la empresa, ni a fracasar en los negocios. Ahora su único miedo era perderla a ella. Había hecho todo lo posible por demostrarle que era un hombre distinto, pero ¿y si aún no era suficiente? ¿Y si nunca lograba borrar el dolor que le causó? Valeria, por su parte, también tenía dudas, no sobre Emiliano, sino sobre sí misma. Había pasado toda su vida convencida de que nunca podría estar con alguien de la familia del Castillo sin sentir resentimiento, sin recordar el sufrimiento de su padre, sin pensar en todo lo que perdió. Pero Emiliano había cambiado esa percepción. Él no era su padre. Lo había demostrado cuando renunció a su apellido, cuando abandonó la empresa que lo hizo poderoso, cuando decidió empezar de nuevo con algo que no tenía garantías de éxito. Pero ¿podía ella realmente dejar atrás el pasado? Había noches en las que se despertaba preguntándose si estaba tomando la decisión correcta, si podía confiar en él completamente, si su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir la historia que los había separado. Y sin embargo, cuando lo veía trabajar, cuando lo veía luchar por cada pequeño proyecto, cuando lo veía dejar de ser el Emiliano del Castillo que el mundo conocía
para convertirse en un hombre nuevo, sentía que su corazón respondía por ella. El amor no era solo pasión y promesas, era elección. Y ella había decidido elegirlo. Una tarde, Emiliano la llevó a uno de los terrenos donde construirían un complejo de viviendas accesibles. Era la primera gran obra de Nova Construcción, el verdadero inicio de su nueva historia. Valeria caminó por el terreno baldío, imaginando cómo se vería en el futuro. Casas, familias, niños jugando en las calles, gente que finalmente tendría un lugar digno donde vivir. Emiliano se acercó a ella y le tendió un casco de construcción. «Vas a necesitar esto». Ella sonrió tomándolo con suavidad. «¿Por qué me trajiste aquí?» Él metió las manos en los bolsillos y miró el horizonte. «Porque quiero que seas parte de esto, no solo en papel, no solo en teoría. Quiero que lo construyamos juntos». Valeria sintió su corazón latir con fuerza. «¿Por qué?» Emiliano la miró fijamente. «Porque te amo». Las palabras la golpearon con una calidez que no esperaba. No era la primera vez que Emiliano se lo decía, pero esta vez era diferente. No era una declaración desesperada ni una súplica. Era una verdad, una certeza inquebrantable. «Emiliano, no te pido que olvides todo lo que pasó. Ni siquiera te pido que me perdones del todo. Solo quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo ahora es porque tú me enseñaste que había otra forma de vivir». Valeria respiró hondo. «Yo tampoco quiero olvidar». Él frunció el ceño. «¿No? No», respondió ella con una leve sonrisa, «porque si olvidara todo, también olvidaría lo que nos trajo hasta aquí». Los ojos de Emiliano brillaron con algo indescriptible. «Entonces, ¿qué significa esto?» Valeria se acercó y tomó su mano. «Significa que también te amo». El alivio y la felicidad se reflejaron en el rostro de Emiliano. No necesitaban más palabras. Se quedaron en silencio por un momento, observando el terreno que pronto sería un hogar para muchas personas. Para ellos, también era el símbolo de algo más. Un nuevo comienzo, un futuro que, por primera vez, no estaba definido por el pasado, sino por lo que aún podían construir juntos, con sus propias manos, con su propio amor. Y así comenzaron una nueva historia, no perfecta, no sin cicatrices, pero auténtica, porque el amor que sobrevive a la verdad, a la caída, al miedo y a la lucha, es un amor destinado a permanecer.